En las afueras de Toledo, entre colinas verdes salpicadas de olivos antiguos y senderos de piedra que parecían susurrar secretos de otros siglos, se erguía el convento de Santa Clara. Sus paredes encaladas desafiaban el paso del tiempo con una quietud serena. Las campanas marcaban el pulso lento de los días, y en los claustros sombreados el silencio era tan profundo que hablaba más que cualquier palabra. Allí, en ese refugio de paz y oración, vivía Inés, una joven de 24 años con piel pálida como la luz de la luna, una voz suave que parecía un rezo constante y manos siempre ocupadas, cuidando flores delicadas, hojeando libros antiguos, removiendo la tierra del huerto o amasando pan que llenaba el aire con aroma cálido. Inés había llegado al convento 5 años atrás, huyendo de un vacío que aún le quemaba por dentro. Su madre había partido cuando ella era apenas una niña, dejando un hueco imposible de llenar, y su padre era más una sombra lejana que una presencia real. El dolor de no tener un hogar verdadero la llevó a buscar refugio en un lugar donde no se exigía perfección, solo presencia sincera. No era monja aún, era novicia, con una promesa abierta y un camino que todavía podía cambiar. Sus días comenzaban con el amanecer, regaba los rosales con devoción, trabajaba en el huerto bajo el sol suave, leía en voz alta a las hermanas mayores que ya habían perdido la vista. Su risa era rara, pero cuando llegaba era auténtica y luminosa. Sus ojos observaban el mundo sin prisa, como si supieran que la verdad siempre llega cuando uno deja de correr tras ella. Lo que nadie en el convento sabía era que, en la intimidad de las noches, Inés llenaba un cuaderno de tapas desgastadas con palabras que no cabían en las oraciones diarias. Escribía sobre la libertad que anhelaba, sobre deseos que no se atrevía a nombrar en voz alta, sobre un vacío profundo que buscaba forma y sentido. A 100 kilómetros de distancia, en el bullicio incesante del corazón de Madrid, vivía Tomás Aguilar, un hombre de 40 años que lo tenía todo menos paz. Ejecutivo exitoso, inversor astuto, dueño de una cadena hotelera que se extendía por media Europa. Su vida era un torbellino de cifras, reuniones y decisiones implacables. Su apellido imponía respeto y temor, su agenda no dejaba huecos, su teléfono nunca callaba. Lo admiraban por su determinación, lo temían por su frialdad, pero nadie lo conocía de verdad. Tomás no creía en el amor, había aprendido desde niño que depender de alguien era una debilidad intolerable, que sentir profundamente era un riesgo que no valía la pena. Creció en una casa grande y fría, bajo la mirada exigente de una madre que no sabía de ternura, y eso lo había convertido en un hombre de mármol, avanzar siempre, controlar todo, no detenerse nunca. Hasta que un accidente lo obligó a parar. Un choque violento en la autopista bajo la lluvia torrencial, 2 costillas rotas, un golpe en la cabeza y una orden médica estricta de descanso absoluto. Lejos del ruido de la ciudad, del concreto y las pantallas. Su asistente le sugirió retirarse unas semanas a una casa rural cerca de Toledo, silencio, aire puro, nada de firmas ni llamadas urgentes. Tomás aceptó, casi sin saber por qué, como si una parte de él ya estuviera cansada de huir. El primer encuentro fue puro azar. Tomás salía a caminar, frustrado por la falta de señal en el móvil, irritado por tener que vivir desconectado. Inés regresaba del huerto con las manos cubiertas de tierra fértil y una rama de lavanda prendida en el cabello. Él avanzaba con prisa, ella, con una calma que parecía flotar. Chocaron suavemente en una curva del sendero. ¿Está perdido?, preguntó ella con voz tranquila, sin alterarse. Estoy desconectado, respondió él, irritado, lo cual es peor. Tal vez no. A veces perderse es la única forma de encontrarse de nuevo. Tomás la miró como si aquellas palabras fueran de otro idioma, uno que no entendía pero que, de alguna manera, resonaba. Ella no esperó respuesta, simplemente siguió su camino, descalza, con la frente en alto y una serenidad que lo dejó desconcertado. Desde ese día, Tomás comenzó a buscarla sin admitirlo ni siquiera ante sí mismo. La observaba de lejos, entre los rosales, en el claustro, leyendo a las ancianas con voz suave. Se preguntaba cómo alguien podía vivir con tan poco, al mismo tiempo, parecer tan lleno de paz. Una tarde la abordó directamente. ¿Por qué entraste al convento? Porque necesitaba escucharme a mí misma. ¿Y no es una forma de esconderte? No. Es una forma de encontrarme sin que el mundo me interrumpa constantemente. ¿Y qué pasa si alguien te saca de ese mundo? Inés lo miró fijamente, sin parpadear. Entonces tendré que elegir si sigo huyendo o si,
por fin, empiezo a caminar hacia mí misma. Tomás regresó a su casa con la cabeza llena de preguntas que nunca antes se había hecho. Durmió mal, despertó inquieto. Por primera vez en años, no pensaba en balances ni en estrategias, sino en esa voz serena que no gritaba, pero que se había quedado grabada en él. Inés, mientras tanto, comenzó a escribir con un pulso diferente. Ya no solo hablaba de su soledad, ahora aparecía él. El hombre que parecía tallado en mármol pero tenía ojos llenos de tristeza. El gesto arrogante que escondía un hambre profunda de algo más que poder y éxito. La Madre Superiora pronto notó el cambio. Inés, estás distraída. No lo niego, madre. Ese hombre no forma parte de nuestro camino. Puede que no del suyo, pero sí del mío, aunque aún no entienda por qué. Un día, Tomás le llevó un libro. No es un regalo, dijo. Es un préstamo. Solo quería saber si lees algo más que salmos. Ella lo aceptó con una sonrisa suave. Gracias. ¿No vas a preguntar por qué lo traje? Ya lo sé, porque querías una excusa para quedarte 5 minutos más. El río, una risa genuina, no la que usaba en las salas de juntas. Tal vez. Entonces quédate. Y se quedó. Sentados bajo un olivo centenario, en silencio, respirando al mismo ritmo. Ese fue el comienzo de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar: deseo, cambio, un encuentro entre dos mundos que nunca debieron cruzarse pero que, al hacerlo, comenzaron a sanarse mutuamente. Los días se transformaron. Tomás dejó de revisar correos con ansiedad, su móvil permaneció en silencio más tiempo del que jamás había permitido. Caminaba por los senderos del convento como si buscara algo que no sabía definir, y su brújula siempre apuntaba hacia ella. Inés, siempre en movimiento calmo, siempre haciendo algo con sentido, un misterio que no pretendía impresionar, pero que dejaba huellas profundas en el alma. Una tarde, mientras la ayudaba a cargar cajas de frutas, Tomás resbaló y cayó torpemente. Rió de sí mismo, y ella rió con él. Fue la primera vez que rieron juntos. Ahora sabes lo que es caer sin perder nada, le dijo ella, tendiéndole la mano para levantarlo. No estoy acostumbrado a que me levanten. Pues aprende. En ese instante exacto, Tomás comenzó a rendirse. No ante ella, sino ante sí mismo, ante la posibilidad de ser vulnerable. Esa noche escribió un mensaje que nunca envió: no puedo volver. Estoy ocupándome de algo que no se compra ni se vende. Inés dejó de escribir tanto en su cuaderno, no porque le faltaran palabras, sino porque ya no necesitaba esconderlas. Ahora miraba a Tomás y sentía un temblor profundo, no solo deseo físico, sino el anhelo de que él se encontrara, de que él también se salvara. La Madre Superiora volvió a hablarle. Ese hombre te está apartando de tu llamado. Tal vez me está acercando al verdadero. ¿Y cuál sería ese? Ver a Dios en lugares donde antes no lo buscaba. Los domingos se sentaban frente a una pequeña capilla en el bosque. ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer?, preguntó él una vez. Respiro. ¿Camino? Escucho. ¿A quién? A mí misma y a todo lo que me rodea. A veces el viento tiene más respuestas que las personas. Él cerró los ojos y, por primera vez, no sintió culpa por soltar el control. Esa noche le pidió que lo llevara al huerto. Quiero aprender a sembrar algo que no sean negocios. Ella sonrió. Entonces ven con paciencia. Se arrodillaron en la tierra húmeda y sembraron lechugas en silencio, solo con las manos, solo con verdad. Días después llegó la llamada que pudo cambiarlo todo, una operación millonaria, una oportunidad única. Vuelve a Madrid de inmediato, insistió su socio. Tomás colgó y fue directo al convento. ¿Qué harías tú si tu pasado te reclama y tu presente te abraza? Inés pensó antes de responder. No elijas lo que brilla más. Elige lo que te sostiene cuando todo lo demás se apaga. Él intentó alejarse, volvió a Madrid por unos días, firmó papeles, asistió a reuniones, durmió en su ático frío. Pero el silencio ya no era poder, era vacío. Regresó antes de lo previsto, caminando desde la estación como quien regresa de una batalla interna. Inés lo vio desde el huerto y lo esperó sin correr. ¿Volviste? No podía no hacerlo. ¿Y qué dejaste atrás?
Una vida sin raíces. Se sentaron bajo el mismo olivo. Por primera vez, Tomás habló de su infancia, el miedo, la rigidez, el amor que nunca entendió cómo recibir ni dar. Inés solo escuchó, le tomó la mano y dijo, no necesitas redención. Solo necesitas quedarte. Él apretó los ojos y sintió que algo dentro de él se rompía para poder reconstruirse mejor. Una mañana, Inés tomó el tren sin mirar atrás. Llevaba poco, su cuaderno, 2 vestidos sencillos, un rosario de madera, una foto de su madre. Tomás no habló durante el viaje, solo la miraba como si temiera que desapareciera. Llegaron a un apartamento discreto en Chamberí, paredes claras, libros por todas partes, muebles de madera cálida, una planta que Tomás había cuidado sin saber por qué. Este lugar parece haber estado esperándome, dijo ella. Él asintió. Yo también. Los primeros días fueron torpes y hermosos. Inés se perdía sin las campanas que marcaban las horas, se sobresaltaba con el ruido de la ciudad. Pero salían a caminar juntos, librerías ocultas, cafeterías tranquilas, iglesias pequeñas donde nadie preguntaba. Tomás la dejaba en la biblioteca y la esperaba afuera, leyendo el periódico en paz. Una noche, mientras lavaban platos, él confesó, tengo miedo de no ser suficiente para ti. Y yo tengo miedo de olvidar quién soy a tu lado. Pero aquí estamos. Entonces no nos convirtamos en refugio del otro. Seamos impulso. Inés comenzó a estudiar filosofía por su cuenta, ética, mística, libertad, amor. Tomás la escuchaba embelesado, a veces no entendía todo, pero la forma en que ella lo explicaba le bastaba para querer aprender más. Los rumores llegaron pronto, fotos robadas, titulares sensacionalistas. El poderoso Aguilar abandona su imperio por una novicia. Escándalo, juicio, curiosidad morbosa. Inés quiso esconderse, Tomás quiso luchar. No necesitamos que entiendan, dijo ella. Solo quiero protegerte. Entonces quédate. Eso basta. Él dio una rueda de prensa breve y honesta, no estoy renunciando a nada. Estoy eligiendo vivir. Ella no es mi sombra, es mi espejo. Los titulares se apagaron. La verdad desnuda no vende tanto como el escándalo. Comenzaron a escribir un libro juntos, no su historia exacta, sino lo que habían aprendido sobre cambiar de camino sin perderse, sobre dejar de huir y empezar a sentir. Lo titularon Donde empieza el alma. Se publicó sin ruido, con papel reciclado y palabras sinceras. Y, para su sorpresa, la gente lo leyó y se reconoció en él. Recibieron una carta del convento, no de reproche, sino de bendición. No reniegues de lo que fuiste. Llévalo contigo como raíz. Seguimos rezando por ti, no para que vuelvas, sino para que no olvides. Inés respondió con lágrimas, no me fui. Me expandí. La vida juntos no era perfecta. Discutían por tonterías, su silencio excesivo, su necesidad de nombrar todo. Inés a veces echaba de menos el claustro, Tomás se angustiaba cuando no podía controlar la ansiedad. Pero cada noche se elegían de nuevo, dormían tomados de la mano, y eso era suficiente. Un día plantaron un jardín en la terraza de Madrid. No para decorar, sino para recordar que lo hermoso necesita tierra, agua, paciencia y espera. Semanas después brotaron violetas, y Tomás dijo, es curioso cómo algo tan pequeño puede ser la prueba más grande de que estamos vivos. Y amando, añadió ella. ¿Tú me amas? Sí. Yo también. No lo dijeron como promesa grandiosa, sino como certeza tranquila. Años después, una mañana de náuseas reveló lo inesperado, Inés estaba embarazada. El miedo llegó, pero también la maravilla. Tomás aprendió a cuidar con torpeza dulce, Inés abrió su cuerpo a una nueva forma de casa. El parto fue duro, pero cuando sostuvieron a la niña, Inés susurró, hola, Alma. Y así nació su hija, síntesis de 2 mundos que habían aprendido a no combatirse. Alma creció curiosa, sensible, libre. El jardín de la terraza se convirtió en su bosque en miniatura, plantaban, pintaban piedras, recitaban poemas, regaban con historias. Publicaron un segundo libro, Cartas desde el cuerpo, más íntimo, más desnudo. En una lectura pública, Inés leyó, a la niña que fui, no eras impura por desear, por sentir, por arder en silencio.
Desear también es divino. El silencio del auditorio fue respeto profundo. Se casaron un día en un bosque, solo ellos dos, sin iglesias ni firmas. Se leyeron votos propios. No prometo quedarme para siempre, dijo Tomás. Prometo regresar cada vez que me pierda. No prometo obedecerte, respondió Inés. Prometo escucharte incluso cuando calles. Se abrazaron, y eso fue su sacramento verdadero. La vida siguió, talleres para jóvenes heridos, charlas ocasionales, noches de amor sereno donde el deseo era cuidado y no posesión. Inés descubrió que su cuerpo no era solo templo cerrado, sino campo abierto al placer y a la vida. Pero el otoño también trae sombras. Inés comenzó a sentir cansancio extraño, dolores que no cedían. El diagnóstico fue duro, inesperado. No eligió tratamientos eternos, eligió estar en casa, con sus libros, sus plantas, su hija, su amor. Alma lo entendió poco a poco. Mamá, te vas a ir. Me quedaré en todo lo que te enseñé. Cada vez que riegues una flor, que cuides a alguien, que respires hondo, ahí estaré. El último día fue sereno. Leyeron juntos. Tomás recitó el poema que ella le enseñó bajo el olivo años atrás. Alma la abrazó fuerte. Inés cerró los ojos y susurró, gracias por quedarte hasta el final. Gracias a ti, respondió él, por enseñarme a empezar. La enterraron junto a un rosal blanco, sin epitafio grandioso, solo una madera sencilla. Aquí floreció alguien que no temió sentir. Tomás escribió cartas para Alma, notas para Inés que nunca envió. El jardín siguió vivo, Alma lo cuidaba y le hablaba como su madre le había enseñado. Años después, cuando le preguntaban a Alma quién había sido su madre, respondía, una mujer que amó con todo el cuerpo y con toda el alma. ¿Y tu padre? Un hombre que aprendió a sentir sin pedir perdón por ello. Y así, entre violetas, recuerdos y ternura cotidiana, siguió latiendo su historia. No como cuento de hadas con final perfecto, sino como verdad profunda, el amor no siempre nos rescata del dolor, pero nos enseña que ya estábamos completos, que sentir no es debilidad, sino lo más sagrado que tenemos. Y que, a veces, las vidas más hermosas son las que se atreven a florecer sin miedo, incluso sabiendo que un día tendrán que marchitarse.